Y debes de saber desde pequeño, porque de grande vienen las preguntas. Y comienzan ya de joven o de adulto a preguntar a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué lo de allá? Pero porque no saben que desde su juventud supieron de Dios, pero le dieron la espalda a Dios. Y las consecuencias acarrean cosas graves en su juventud. Entonces tenemos ese deber los padres, aunque no les guste, aunque nos pongan mala cara, de hacerles ver que Dios se merece su atención. Amén, aleluya. Que Dios se merece que como niño, como joven, lo adoremos. Amén. 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 Ahora más que antes, ahora más es la dedicación a Dios. Entonces, tenemos ese propósito, tenemos esa misión, debemos hacerlo, mi hermano. Amén. Hoy el diablo está atacando a diestra y siniestra a los niños y a los jóvenes, los está inundando de basura en sus mentes. Entonces nosotros, como dice Deuteronomio, tenemos que llenarles la mente a ellos de la verdad también. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Debemos estar de acuerdo en eso. Y si estamos de acuerdo, todos tenemos que caminar por ese propósito. Ayudar a nuestros jóvenes, ayudar a nuestros niños a que entiendan la verdad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no lo adoramos a Él? ¿Cómo inculcamos a nuestros niños? ¿Cómo ellos van a ver un reflejo de adoración si en la casa no lo ven? Si no ven esa dedicación ellos del Padre a Dios, ese esmero, esa búsqueda sincera, pues ellos también van a crear en su mente que así se busca a Dios, así se lo adora a Dios. Y en el libro de Efesios, que acabamos de leer, ahí hay una verdad de nuestra naturaleza. Para los que se preguntan: ¿pero por qué tengo pereza? ¿Por qué tengo desidio? ¿Por qué no tengo esa ganas de adorar a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Que acabamos de leer en la lectura oficial. Efesios. Efesios está después de Romanos, está después de Corintios, ¿sí? Después al lado de Gálatas, antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis. Llega por Apocalipsis y ya no siga más allá, porque está antes de Apocalipsis. ¿Sí? En el Antiguo Testamento no está Efesios. No está en el Antiguo Testamento. Efesios está en el Nuevo Testamento. Efesios no está allá para terminar el libro. No, está antes de Hebreos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué está Efesios en la Biblia? ¿Quién sabe por qué está Efesios en la Biblia? ¿Por qué está Efesios en la Biblia? ¿Qué lo pusieron Efesios? ¿Quién narra Efesios? ¿Quién escribió el libro de Efesios? En el libro de los Hechos, habla de Efesios. En el libro de los Hechos, habla de Efesios. ¿Ah? Habla de Efesios. En el libro de los Hechos habla de Corintios. ¿Por qué el libro de los Hechos habla de Efesios, habla de Corintios? ¿Por qué? Porque es la narrativa de lo que la iglesia hizo después
de haber recibido el Espíritu Santo. Hecho en la enseñanza de que los apóstoles cumplieron con el mandato de Jesús antes de irse, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Es el mandato para la iglesia. Hechos 1:8. Es el mandato para la iglesia. Entonces, Hechos tiene que narrar si se cumplió o no se cumplió. Lo que Jesús antes de irse dejó puesto en la misión de la iglesia. Que todos ya saben que dice ahí, ¿verdad? Eso ya lo tenemos aquí marcado en nuestra mente. Hechos 1:8. Marcado aquí. Porque es lo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos eso aquí marcado. Soy iglesia. Soy iglesia. Y este es mi deber como iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí narra que ellos estuvieron en Tesalónica, estuvieron en Corintios, estuvieron en Éfeso, estuvieron en toda Galacia. Entonces cuando leemos Efesios nos acordamos que el libro de los Hechos habla algo de lo que se hizo acá en Efesios y así sucesivamente. ¿Por qué estoy haciendo hincapié a esto? Es porque nosotros debemos darle sentido a lo que leemos en la Biblia. Ya no tomemos la Biblia como un libro más, como hacen los del mundo, como un amuleto. Tengo la Biblia como mi amuleto para que me dé suerte. Tengo la Biblia para que cuando yo vaya en la calle me vean como cristiano y no me roben. O sea, un amuleto. La Biblia es para conocimiento y para compartir a los que no conocen esta verdad. Pero si nosotros como los portadores no sabemos, ¿qué van a saber el resto? Si nosotros no sabemos, si nosotros no entendemos la Biblia, ¿cómo van a entender los que están afuera? ¿Quiénes son los encargados de hacerle entender al mundo estas verdades? ¿Quiénes son? La iglesia, nosotros. Por eso nos separa. Por eso nos dice que ya somos santos, nación santa. Nación santa. Nación santa nos dice. Amén. Desde que ya nos dice que somos nación santa, ya tenemos otra mentalidad, ya tenemos otra actividad, porque somos separados, nación separada del mundo. Y no separa para compartir las buenas nuevas de salvación. Pero entonces tengo que conocer eso, hermano. Tengo que conocer a Dios para presentar a mi Dios. Gloria a Jesús. Amén. Entonces es necesario conocer esta verdad. En cierto culto expliqué qué es alabar a Dios y qué es adorar a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Es lo mismo alabar a Dios que adorar a Dios? ¿Es lo mismo? Alabar a Dios es lo mismo que adorar a Dios. Hay diferencia. ¿Ah? Hay diferencia. Hay diferencia, pero hay algunos cristianos que hasta ya predican en la calle y no saben esa diferencia. Alábenlo a Dios, adórenlo a Dios y no saben lo que están pidiendo. ¿Cuándo se alaba a alguien? ¿Verdad? A alguien le da un regalo y ¿usted qué hace? Lo alaba, ¿verdad? Le da la gracia. Oye, eres lindo, eres bueno, sígueme trayendo. Lo estoy alabando. ¿Amén? Y cuando adoro a alguien, ¿en qué momento lo adoro? En todo momento. Me dé o no me dé, yo lo adoro. Amén. ¿Por qué usted lo adora? Porque es su todo, porque es su amor. ¿Me está escuchando?
Ahí es donde muchas personas comienzan a adorar a su esposo, a su esposa. Oye, ¿por qué tú adoras a tu esposo si te maltrata? Es que te trata mal. Y algunos, mientras más me pegue, más lo adoro. Me meto más, lo adoro más. Si se da cuenta, la adoración no depende de si me da o no me da. Ya la adoración ya nace. Así es con Dios. Cuando usted adora a Dios, usted no lo adora porque Dios le dio algo. Usted lo adora porque Dios es ese algo. Dios es amor. Por eso lo adoro, porque siempre va a ser Dios amor. Entonces la adoración, ¿cuándo es para Dios? En todo momento, me vaya bien o me vaya mal, tenga para comer o no tenga para comer, yo lo adoro a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí ven la diferencia de alabarlo a Dios con adorarlo a Dios? ¿Y qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es el pueblo que pide Dios? Que lo adore. Dios no está preguntando, ¿ya tienes trabajo? Adórame. ¿Ya tienes trabajo? No, Señor, no tengo trabajo. ¿Y por qué no me adoras? Amén. Entonces ya tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que esperamos que estemos de buen ánimo, que todo me vaya bien para adorar a Dios. ¿Quién ha dicho que a Dios se lo adora porque nos va bien? ¿Quién se ha dicho que a Dios se lo adora porque nos va mal? ¿Quién se ha dicho que a Dios se lo adora por alguna situación? A Dios se lo adora porque Él es nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Él es amor. Él es el gran yo soy. Entonces, no espere tener ánimo para adorar a Dios. Viene a la iglesia, es que es hipocresía, no me siento. No, es que Dios nos está diciendo, cuando sientas adorarme, adórame. No, esto no es de sentimiento, esto es de obediencia. Hey, ¿me está escuchando? Aquí usted no tiene que sentir, aquí usted tiene que obedecer. Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Por qué es esta cosa? Porque el enemigo siempre va a atacar en esa parte. Siempre va a obstruir, a impedir que usted sea un adorador. El enemigo va a hacer cualquier cosa para que usted no adore a Dios. Le va a poner pretexto económico, le va a poner pretexto de salud, o le va a hacer que un hermano o una hermana, usted vea algo malo en la hermana y usted con ese pretexto de que el hermano o la hermana hace cosas malas, usted se desanima. ¿Me escuchan, verdad? Entonces el diablo que va a decir, mira eso, míralo de acá, míralo de allá, míralo de acá, y usted está, ¿y eso qué hace? Que yo comience a bajar, y la adoración a Dios comienza a menguar. Cayó en la trampa, cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque usted ignora esa verdad, usted ignora, usted cree que tiene que estar bien para adorar a Dios. Entonces el diablo, como sabe que usted ignora, le comienza a buscar cualquier pretexto para que usted se desanime, se vaya, y ya no adore a Dios, ya se levante, ya antes yo en la madrugada, y antes yo sentía, y antes, ahora ya no siento. Y te he enseñado que tienes que sentir, tienes que levantarte y adorar a tu Dios como sea, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Porque si no vamos de sentimiento, nadie va a adorar a Dios. Si no vamos de sentimiento. Aleluya. Eso es lo que aquí leemos en el libro de Efesios. Quiero que le demos sentido a lo que acabamos de leer. Salvos por gracia. Amén. No porque hemos sido buenos, no. Por gracia. Y
Y cuando sirvo o sigo al Señor, yo no lo sigo al Señor por el hermano o por el pastor. Yo lo sigo al Señor porque Él me salvó. Tuvo misericordia. Entonces, ¿cómo no voy a seguirlo a Él? Amén. Entonces, no busquemos pretextos que dejamos de servirle al Señor porque Él, hermano, porque estoy viendo esto, porque veo en la iglesia, no de acá, porque veo ese pretexto. Eso es mentira del diablo. Eso son mentiras del diablo para usted apartarse de Dios. Se acabó. Eso son puras mentiras. De Dios uno no se aparta por el hermano, de Dios no se aparta por la comida, de Dios no, eso no aparta. Nada me apartará del amor de Cristo, nada. Eso es mentira. Pura mentira. Y por la ignorancia que usted cae en esa mentira. De que ya no sigue a Dios por el hermano, que ya no sigue a Dios por la iglesia. Eso es mentira. Aló. Estamos aquí. Porque somos salvos por gracia, no somos salvos por el pastor, no somos salvos por el hermano. Usted no es salvo por su amigo, usted no es salvo por ningún hombre, usted no es salvo por nadie, usted no tiene que ver a nadie para que usted camine para el Señor. Eso es lo que hace el mundo. ¿Por qué el mundo no quiere venir a los caminos del Señor? Porque el mundo anda pendiente. Exacto. Yo, ¿cómo me voy? Pero mire esos cristianos que andan peleando. Mire esos cristianos que son hipócritas. Y con ese pretexto no quieren seguir a Dios. Venimos a los caminos de Dios y seguimos con ese mismo pretexto acá. Ay, pero esos hermanitos hipócritas. Ay, que estoy en los días. Ay, yo para qué voy a esa iglesia. Es de nada. La misma mentira diabólica vienen a traerla acá. Solo por no adorar a Dios. Eso es todo. No quieren adorar a Dios y no busquen pretexto. No quieren seguir a Dios, no busquen pretexto. Esa es la verdad. Dios no puede ser engañado. Esa es la verdad que quiere decir, Dios, no te quiero seguir. Esa es la verdad. No busquen más cosas. No mientan a Dios. Yo no te quiero seguir y punto. Miren lo que dice aquí el versículo 1. Eso lo leímos. Quiero que entendamos el mensaje de Dios. Lo acabamos de leer, pero muchas veces no le damos el sentido. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo ahora? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos. Muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, dice. Amén. Exacto, ya no. Ya, más motivo para alabar a Dios, ¿no? Para alabar. Gloria a Dios, aleluya. Dice, en cuáles anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿En qué tiempo estuvimos siguiendo la corriente de este mundo? Tiempo pasado. Cuando teníamos a Cristo. Ya no en este tiempo. Estuvimos en otros tiempos. Pero ¿qué pasa? Que sí hay cristianos que todavía siguen las corrientes de este mundo. Siguen atrás de las corrientes de este mundo. Sus tradiciones, sus herejías, sus cultos, y muchas otras cosas más, que son las corrientes de este mundo. Nosotros como cristianos dice que ya somos apartados. Porque en otros tiempos seguíamos las corrientes de este mundo. La vanidad, la moda, todo lo que hoy en día la tecnología inculca al ser humano que seamos así. O sea, nos robotiza, nos forma. Todo lo que usted ve en las redes sociales, en la televisión y todo eso, es un programa. Ya es un programa del sistema para hacernos unos robots y actuar y hablar y pensar conforme el mundo quiere. Y por eso es que la mayoría se parecen en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de peinar, las modas, porque la corriente de este mundo y va formando un ídolo al mundo. Y así va como robot.
Dios nos saca y nos hace ver, nos despierta. ¡Ey! Esa no es la verdad es acá. Y ya comenzamos nosotros a actuar y a pensar diferente. Porque en otros tiempos, dice, seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en dónde? El espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Aquí viene el punto. ¿Somos nosotros hijos de desobediencia? ¿Somos hijos de desobediencia? ¿Somos hijos de desobediencia? ¿Somos hijos de desobediencia? Estamos leyendo. ¿Somos hijos de desobediencia? Sí, sí somos hijos de desobediencia. Yo no soy. Será usted, pero yo no soy hijo de desobediencia. Yo no. Éramos, dice la palabra del Señor. Éramos. En el momento en que usted recibe a Cristo, usted ya está obedeciendo. Ya no es hijo de desobediencia. Hijos de desobediencia son los hijos del diablo, porque ellos no quieren aceptar a Cristo. Ellos son hijos de desobediencia. Así es la verdad. ¿Sí? ¿Estamos leyendo? Esto es necesario predicarles y enseñarles a los que están afuera. Usted es hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque usted no quiere obedecer a Dios. ¿Y cuál es? Recibir a Cristo. Usted no quiere, usted quiere seguir viviendo las corrientes de este mundo. Entonces, por eso dice, los hijos de desobediencia son los que siguen las corrientes de este mundo, conforme al príncipe. Ahora, aquí viene lo siguiente. Si usted ha recibido a Cristo, pero sigue las corrientes del mundo, sigue obedeciendo al mundo, no quiere adaptarse a la verdad, ¿qué viene a hacer usted? Hijo de desobediencia. Pero solo si usted declara que es hijo de desobediencia porque no quiere seguir. Yo sí sigo a Dios. Yo no sigo las corrientes de este mundo, por eso yo no soy hijo de desobediencia. ¿Me entienden, mis hermanos? Amén. La palabra de Dios sí me dice a mí que yo no soy hijo de desobediencia. Pero si yo declaro que yo no sigo a Cristo, que yo sigo la corriente, entonces ustedes sí tienen que declarar que es hijo de desobediencia, porque entonces todavía sigue haciendo las cosas del mundo. Pero es porque usted lo está reconociendo, que usted no sigue a Dios. Amén, mi hermano. Amén. Esos son los hijos de desobediencia. Por eso Dios nos dice que no somos hijos de desobediencia. Cuidado caigamos en esa mentira de decir que somos hijos de desobediencia, porque ya somos hijos de Dios. ¿Sí me entienden? Somos hijos de Dios. No podemos ser hijos de desobediencia. Eso lo está diciendo la palabra. Usted no se declara hijo de desobediencia porque ya Dios los rescató. Dice el 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos. En otros tiempos. Eso nos está diciendo, en otros tiempos sí vivimos como hijos de desobediencia. ¿Qué más dice? En los deseos de la carne, mi hermano. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dice? ¿Está el presente o el pasado? Éramos. Y por eso dice la palabra del Señor que las cosas viejas que no traigamos. Amén.
nos está exhortando que ya nosotros no tenemos que ser lo que éramos. Ya tenemos que vivir en obediencia ahora, porque ya no somos hijos de desobediencia. Esa es la exhortación de Dios para la iglesia. Que no imitemos al mundo que vive en desobediencia, que seamos lo que somos, hijos de obediencia, obedezcamos su palabra. Esa es la exhortación que nos está haciendo ver. ¡Hey! ¿Por qué no me obedecen si ustedes son hijos de obediencia? ¿Por qué no me obedecen si ustedes eran antes hijos de desobediencia? ¿Por qué actúan como hijos de desobediencia si no lo son? Esa es la exhortación que aquí nos está dando la palabra del Señor. Porque muchos quieren seguir viviendo conforme a la carne, porque la carne es desobediente. La carne hace que mi mente trabaje conforme a mi voluntad. Así son los hijos de desobediencia. Yo pienso así y así vivo. No, así soy yo. No es que no diga, así lo quiero decir. ¿Sí? ¿Quiénes actúan así? Los hijos de desobediencia. No, que ya somos hijos de Dios, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a expresarnos, a tratar. ¿Para qué te rescató Dios? ¿Para que sigas viviendo como hijo de desobediencia? ¿O para transformar tu corazón, tu mente? Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, amén, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Nadie vino aquí porque era guapo, era bonito, era millonario, porque era era caritativo. Nadie lo que venimos aquí, venimos porque Dios nos dio que éramos un buen elemento para su grey. Todos venimos por gracia. ¿Sí? Porque vivíamos en la desgracia. Todos. Entonces no podemos nadie decir yo era mejor, yo era nadie, porque todos venimos porque Dios quiso salvarnos. Amén, mis hermanos. Por gracia soy salvo, entonces vivamos en obediencia. Esa es la lectura de hoy, para darle el sentido para los que de pronto no le dieron el sentido, solo lo leyeron nomás. Dios nos está enseñando a través del libro de los Hechos a vivir como iglesia, a imitar a la iglesia, a copiar lo que la iglesia tiene que seguir haciendo. Lo que hizo bueno en tiempo atrás, la iglesia, esta iglesia del tiempo presente, tiene que seguir haciendo lo bueno, lo mismo. Lo que hizo malo la iglesia, porque si hizo la iglesia algunas cosas malas, escritas están, la iglesia también tiene que hacer esas cosas malas. ¿Sí? ¿Quién dice amén? Amén. Amén. La iglesia también tiene que hacer las cosas malas. Amén. ¿Por qué, pastor? No sé. No sé. Que digo amén, pregúntense. Yo no dije amén. A mí no me pregunten. Pregúntenle que dijo amén. ¿Por qué si son malas tienen que hacerlas? ¿Ah? Amén, dijeron.
se dan cuenta que la palabra del Señor dice que prestemos atención. ¿Sí? Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Cristo. Se están durmiendo, yo veo. Gloria a Dios. Bueno, algo sí les voy a recomendar, mis hermanos. Cuando vengan a la iglesia, procuren traer chompa. Por favor, porque aquí tenemos aire acondicionado. Y el aire es necesario porque hace calor. Cuando se nota esto está cerrado, hace calor. Y sí se necesita el aire para que quite humedad también aquí, porque estamos en invierno. El aire quita la humedad. Entonces, si alguien no aguanta el frío, yo creo que sí tenemos chompa o un abrigo para que nos ayude a estar tranquilos aquí y que no nos afecte el frío es preferible, les digo una cosa, que esté el aire, porque con el aire, con frío, nos podemos poner ropa encima, pero si hace calor, no nos podemos poner ropa encima, tenemos que sacarnos la ropa. Y eso está tremendo. Eso está tremendo. Yo prefiero el frío que puedo ponerle un abrigo que el calor que tengo que estarme sacando. Ajá. Ahí sí todos nos morimos, porque nos estamos viendo nuestros pellejos y ahí. Nuestras arrugas. Así que es una recomendación. Venga con frío, venga con chompa. Si hace calor, usted tiene la chompa al lado. Si hace frío, se pone la chompa. No ha pasado nada. Amén, mis hermanos. Una recomendación. Amén. Porque quien está acá, acá hace calor. Acá hace calor. Sí, yo necesito, sí. Amén. Por eso les pido entonces a ustedes traigan abrigo para no parar el día. Gloria a Jesús. Bien, entonces estamos hablando del libro de los Hechos. Algunos lo están leyendo, otros no lo están leyendo. Algunos están respondiendo la pregunta, otros no están respondiendo la pregunta. ¿Por qué sí lo hacen algunos? ¿Por qué no lo hacen algunos? Ya se lo he dejado a Dios. ¿Sí? Dios luchó con el pueblo. Dios le dejó al pueblo algunas ordenanzas. Dios le dejó al pueblo que hagan esto, que hagan lo de acá. Algunos lo hacían, otros no lo hacían. Algunos decían, ¿y para qué? No, yo lo necesito. ¿Y para qué tantas cosas? Le reclamaban a Moisés, le reclamaban a los líderes. Cuando Dios le mandaba una orden que el pueblo haga. Cuando hacían los censos son necesarios. Esto quiero también tener claro. Mis hermanos, cuando se les pida la copia de la cédula, votación y todo eso, mis hermanos, procuren facilitar eso a mis hermanos que están llenando los documentos, porque legalmente piden esto para tener constancia de los miembros de la iglesia. Y muchas veces, mis hermanos, se hacen de rogar cuando se les pide la cédula, se olvidan, 1 mes, 2 meses, no lo dan, bueno, dan muchas vueltas, solo por facilitar. En el tiempo antiguo, Dios sí hacía censo. Entonces, no es pecado ver quiénes están en la iglesia, cuántos están en la iglesia. Si Dios mandaba a su pueblo que se haga censo para saber en la tribu cuántos varones hay, cuántas mujeres hay, cuántos están en cada tribu, Dios hacía censo. Entonces, todos tenían que estar ahí cumpliendo y tomando listas para ver quiénes están, quiénes no están, quiénes asisten, quiénes no asisten. Entonces sí es necesario, no estamos saliendo lo de normal cuando queremos tener el control de quiénes están, quiénes no están. Presten una cédula, tengan la cédula, firmo. No es pecado. ¿Estamos claros, mis hermanos? Ayudémonos en esto, que es parte
del ministerio, de todos los ministerios, tener este control y este listado de asistencia como miembros de la iglesia. Bien, entonces, como les decía, hay unos deberes, hay unas tareas por medio de Dios para que la iglesia aprenda más y conozca más a Dios. Ahí es donde yo repito, uno lo hace, otros no lo hacen, unos lo entienden, otros no lo entienden. ¿Estaré yo como verdugo atrás de los hermanos que lo hagan? ¿Tengo que estar yo atrás como verdugo amenazando que hagan lo que se mande la iglesia? No, ya no. Ya el Señor habla una vez, habla dos veces, ya ahí deja. Habrá otra vez que el Señor quiera. Ya ve las cosas serias, pero eso ya es el Señor. Es el trato ya con cada uno de nosotros. Ya es el trato ya Dios con cada uno de nosotros. Por eso la lectura de hoy me tocó, y es verdad, somos hijos de obediencia, ya no de desobediencia. En el mundo sí queríamos, lo hacíamos, y a mí me importó. Así actuamos, eso dice, nuestra mente era así. No me importa si yo quiero, ¿quién me obliga a hacer? Así. Ya acá ya no podemos decir esas cosas porque ya no vivimos conforme a la carne. La carne es así, toda rebelde, toda soberbia, toda brava. Toda, ¿y quién es? ¿Y quién me está ahí? ¿Quién me va a obligar? Es la carne. Acá ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que es humildad, es obediencia. Amén. Estamos siguiendo una lectura diaria en la iglesia para que en unidad leamos y vayamos conociendo más la Biblia, ya no al azar, sino cronológicamente, como está escrito, para conocer bien la historia. Algunos ya están entendiendo algunas cosas, ya le están dando sentido a las verdades y a las verdades escritas. Otros de pronto todavía no le cogen el golpe de la secuencia bíblica. Pero es necesario que cuando leamos, procuremos darle sentido a esa historia. ¿Y cómo le damos sentido? Viendo el mensaje que Dios está dando en mi vida. Porque hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios justo por esto, porque no tenemos esa educación bíblica de estudiar la palabra del Señor conforme el orden que nos ha puesto en la vida para ir y sabiendo y conociéndole. Eso nos ayuda. Y cuando leemos tenemos que entender el mensaje para aprovechar. Ya hemos leído el libro de Éxodo, estamos leyendo el libro de Éxodo. Ya hemos leído el libro de Génesis. ¿Sí? No sé qué aprendieron en el libro de Génesis. No sé qué han aprendido. Algo nuevo. Yo sé que conocen Génesis, lo han leído. Pero cada vez que uno lee algo nuevo, nuevo para nosotros, no nuevo porque recién lo están escribiendo, algo nuevo que para nosotros, wow, esto no lo había entendido. No lo leí, pero lo pasé por alto. Pero aquí está escrito. Ese es el provecho que estamos haciendo. No es para leer como carretilla, es para darle provecho y conociendo. Amén. En el libro de Génesis habla de un siervo de Dios llamado José. Amén. ¿O me equivoco? En Éxodo está. ¿En qué está? ¿En Génesis o en Éxodo? Que habla de José. ¿Ah? En Génesis. ¿Y José, hijo de quién fue? ¿Sí se dan cuenta? Que ya lo leyeron, lo que han leído. Lo que no han leído, ¿qué van a responder? Pues no han leído. Pero lo que han leído, tienen que tener pendiente. ¿Por qué están leyendo? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que la iglesia no va con la resurrección, no llegue a 30, 40 años en los caminos del Señor y no conoce nada de la Biblia. 20, 15 años y no conoce nada de la Biblia y las cosas más esenciales que no conozcan. ¿Por qué? Porque
porque el pastor no los enseñó a leer la Biblia, porque el pastor no los instruyó a escudriñar la Biblia. La culpa del pastor. Pero yo sí voy a insistir en eso porque Dios me inquieta. Y si me inquieta, tengo que yo inquietar también a la iglesia. Amén. Sí son necesarias aprender estas verdades para no ser engañados. Para cuando prediquemos, hablamos nuestra boca. Hablamos con sentido porque sabemos lo que estamos hablando. No como robot, repetimos porque el predicador lo dijo así, yo también repito como loro, lo mismo que el predicador dice, sin tener sentido de lo que estoy hablando. Entonces José en la Biblia fue entregado por unos hombres. ¿Quiénes eran esos hombres? Sus hermanos. Son historias bíblicas que te dan desde pequeño. Sus hermanos. Pero ¿qué pasa al final? Cuando ya va a morir José. Se arrepiente. ¿Quién se arrepiente? El hermano mayor. Ya. Todos los hermanos vieron cómo José terminó siendo de ayuda para ellos, a pesar de que ellos lo maltrataron, lo entregaron, lo botaron por envidia, por todo, por celos, ¿sí? Y comenzaron a maltratar al hermano, porque era el hermano de ellos, era para ellos, era el querido, el engreído, el sabelo todo, el que predica, el que ayuda, el que barre la iglesia. Ay, eres muy bueno tú. Solo a ti te usa Dios. Soñador. ¿Sí? Y los hermanos envidiando y odiando a ese hermano porque está en todas. Si se da cuenta que cuando leemos, Dios sí nos hace entender. Pero cuando leemos para allá, hoy José, ay José, te está hablando a ti también el Señor, mira. Y ahí ya no se nos olvida, porque cuando leemos por leer, sí se nos olvida la historia. Pero cuando leemos para mi vida, ¿qué es lo que yo aprendo aquí? No nos olvidamos, porque yo lo tomé para mí. Amén. Entonces, ¿qué puedo tomar de José al final? Que perdonó. Que perdonó. Aprendí eso, ahora que terminé de leer el libro de Génesis, aprendí esa lección, que perdona a mis hermanos, que me odien, que me maltratan, que lo que sea. ¿Aprendí eso o no? ¿O solo era para José? ¿Y por qué algunos no perdonan? Ah, que no han leído el libro de Génesis. No entendió. ¿Ah? No, es que, pastor, yo no he leído esa parte. Por eso que yo no sé esa lección de perdonar. ¿Cómo perdonó José? ¿Qué le dijo José a los hermanos? Yo estoy hablando con hermanos que ya han leído. Él se dio cuenta que estaban arrepentidos. ¿Ah? Se dio cuenta que estaban arrepentidos. Porque se dio cuenta que estaba arrepentido. No, Se habían cambiado. tampoco. Porque Dios lo había usado para la preservación de ellos. Todo eso era porque Dios había puesto que ellos maltratan a sus hermanos por un poco. Todo eso estaba dentro del plan de Dios para la vida de José. Tenía que acontecer toda esa situación. Mire que tenemos aquí. ¿Y dónde está eso? ¿En Génesis 4? 37. 37. Eso ya está al final. En la muerte de José. Comienza en 37. Pregunto es para ver si le hemos dado sentido, hemos entendido, tomamos esto para enseñanza para otros. ¿Y qué predico, pastor? ¿Qué enseño a otro?
cuando están en un problema como este, pero si ya la Biblia te enseña, pues, te está mandando a leer Dios la Biblia, es para que tengas que poder compartir y darle a los demás. Cuando hay rencillas entre hermanos, entre familiares, entre amigos, aquí, pastor, no me tratan bien. Vamos a ver qué dijo José. Está en Génesis 50, porque ya es en la muerte, ya es al final donde ya José le dice a los hermanos, tranquilo. Uy, ¿qué? Un hermano va a decir, ya está bien, me hicieron mal, ya, bueno, dejémoslo así. Ya eso queda entre usted y Dios. Ya. Yo no sé si usted va a cambiar, yo no creo que usted cambie. No sé, pero ya, ¡ay Dios! Así dijo José. ¿Ah? Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Amén. Ustedes pensaron hacer mal, pero todo ese mal se convirtió en bien para todos. Qué lindo, ¿verdad? Todo pasa por algo. Amén. Porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, Todo ayuda Ayuda para bien. eso no es verdad. Está escrito desde el Antiguo Testamento cómo nos ayuda para bien a los que siguen, a los que aman a Dios. Y lo dice Romanos, nos sigue diciendo a los hijos de Dios, hey, tranquilo, si te abandonan, te meten en un pozo, te dejan botado, tranquilo, que todo eso nos ayuda para bien. ¿Por qué? Porque José desde un principio tuvo su mentalidad de bien hacia los que lo trataban mal, siempre. Entonces el resultado va a ser siempre bien para el que responde bien hacia lo malo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Aprendo o no aprendo de Génesis? Ay, que es aburrido, tanta historia que no entiendo. No entiendes porque no quieres entender. Pero mensaje hay cualquier cantidad para mi vida. Amén. Ese es el darle sentido a la lectura de la palabra de Dios. O sea, si tenemos entonces que aprender. Y en el libro de Éxodo estamos. ¿Qué estamos aprendiendo en el libro de Éxodo? En el libro de Éxodo. Sé que es la salida, pero ¿qué he aprendido yo? Porque el mensaje es personal. En la lectura, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida conforme a esta historia? ¿Por qué está toda esta historia aquí en la Biblia? Para mí, porque si está aquí, es porque algo en mí va a ser en mi vida, cuando la escudriñe, cuando la lea. Si yo no la escudriño, si yo no la leo, no va a hacer nada, porque no me ignoro yo. Entonces, ¿cómo estaba con mis hermanos el día viernes, si no me equivoco, el día viernes? Tomando referencia a lo que, si estamos leyendo, hay que compartir lo que estamos leyendo, hay que darle uso a lo que Dios a mí me está dando a través de su palabra. Entonces, en el libro de Éxodo me enseña inclusive, estoy tomando una de tantísimas partes que enseña Éxodo para mi vida. De la salida, de lo que pone duro el corazón, Dios, ¿por qué lo pone duro? Pero hay una parte que yo le enseñaba el día viernes a mis hermanos, que en la Biblia, no todo lo que está escrito en la Biblia, es orden directa para mí. No todo lo que está en la Biblia es ordenanza directa para mi vida, para que yo lo haga.
qué me miran así? ¿Se están preguntando o será verdad lo que está diciendo? ¿Ya? Entonces, a estas alturas, como dijo Pablo, a estas alturas tengo que todavía seguirles dando leche. Esta que estoy diciendo no es algo que es nuevo, es algo que debemos saber porque leemos la Biblia. Esto, el que se queda así con la boca abierta, es porque son los que recién van a leer la Biblia y no la entienden. Para ellos, pero para los que ya tienen tiempo leyendo la Biblia, no se deben asombrar lo que estoy diciendo, porque se tienen que haber dado cuenta que no todo lo que está escrito es para nosotros, no todo. Explíqueme, pastor. Alguien dijo por ahí, leí la mente. Explíqueme, pastor. El día viernes lo explicamos, ¿verdad? Mi hermano Francisco, Carlos, fue claro, ¿verdad? Pero la iglesia tiene que saber, porque estamos leyendo. Sí hay cosas que fueron directamente, estrictamente dirigidas para un cierto grupo. Exactamente, mi hermana María. Hay cosas que son solo para el pueblo de Israel y solo para ellos. Y nosotros no podemos ponernos cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Solo tenemos que aprender cómo Dios le dio la ordenanza y cómo ellos respondieron. Pero ellos, ¿sí? Pero muchos cristianos agarran todo, meten todo en la licuadora porque ignoran escudriñar la palabra del Señor, ignoran darle sentido a la lectura. Y por eso que son salvajes cuando predican, porque meten todo ahí, dañan la verdad de Cristo, dañan la verdad de Dios. Amén. Debemos defender la palabra de Dios. Debemos defender la palabra de Dios. Pablo, Pedro, si usted lee el Nuevo Testamento, que lo vamos a seguir leyendo, ustedes van a ver cómo ellos defendían la doctrina. Ni se defendían ellos no. Si lo insultaban, si lo trataban mal, ya. Pero traten mal la palabra de Dios, entonces ellos salían adelante. No, esa no es la verdad. Amén. Nosotros somos lo contrario. Cuando es de la palabra de Dios, no la defendemos. Bueno, si así dice, pues no sé, ya verá. Pero nos tocan, ahí sí sale la fiera. Cuando es lo contrario. Si nos tocan a uno, Dios se encargará. Pero toca la palabra, eso no es verdad. Aquí la defiendo. Hey, ¿estamos escuchando? Eso es lo que tenemos que defender a dientes y a rayazos que no. ¿Por qué es esto, mis hermanos? Aquí viene la verdad. Cuando alguien habla y dice de parte de usted, la hermana Carmen dijo que hay que sacar esto y ponerlo allá. La hermana Carmen Yuquilema dijo eso. Alguien viene y dice eso. La hermana Carmen Yuquilema no dijo eso. La hermana Carmen Yuquilema dijo, no, esto se ve mejor ahí. Pero si ya no hay espacio, hay que moverlo un poco para acá. Así dijo la hermana Carmen Yuquilema. Vino alguien y dijo, la hermana Carmen dijo que saque todo eso y lo ponga por allá. Pregunto, ¿está hablando bien? No. Y eso se llama falso testimonio porque está testificando algo que no lo dijo así. La hermana, una vez que se entere de eso, ¿qué va a decir la hermana? Va a decir, sí, yo dije eso. ¿Va a decir eso, Carmen? No, pues ella va a defender su palabra. No, yo en qué momento dije eso. Yo no dije eso. Lo mismo es cuando hablamos de parte de Dios, que Dios ha dicho que hagamos esto, que Dios me dijo que lo haga acá. ¿Cómo cree que se va a sentir Dios? ¿Cuándo he dicho yo eso? ¿Por qué toma mi nombre para decir que es así? Sí,
Entonces vean, para algunos que crean que hablar cosas que no están dentro de la Biblia no pasa nada, sí es pecado. Para algunos que creen que hablar la palabra de Dios y predicarla porque así creo, así la entendí, y no estar hablando la verdad, nos estamos metiendo en problemas. Sí, porque estamos hablando cosas que Dios no ha dicho, y eso es pecado. Aumentar la palabra del Señor o quitar pecado. Amén. Listo, entonces, para poder entender, hablamos de la Pascua. Uno de los ejemplos, en Éxodo capítulo 12, dimos un ejemplo de la Pascua. ¿Sí? Y les pregunté a los hermanos si la Pascua nosotros como cristianos la debemos celebrar. ¿Sí? La Pascua sí la tenemos que seguir celebrando. Porque en la Biblia está estipulado, léalo en Éxodo capítulo 12, cuando le dijo Jehová al pueblo que celebre la Pascua. Y es una orden de Dios. Y es una orden de Dios. Léalo, mi hermano, 12:42, 3. Eso lo estamos leyendo, eso, ya pasamos el capítulo 12. Estoy hablando de algo que ya lo leímos. Y si ya lo leímos, ya usted lo tiene claro de lo que estoy hablando. Dice, y Jehová dijo a Moisés de Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Sí? Más abajo comienza a decir que la Pascua cómo se debe celebrar y todo lo demás. Amén. Pero si me es necesario, principalmente para los que recién están caminando y no conocen, ya los que ya tienen tiempo en los caminos del Señor ya saben de esto, pero es necesario que todos tengamos el mismo sentido, el mismo conocimiento. ¿Qué es la Pascua? Tenemos que saber qué es la Pascua. Por eso digo, los que recién empiezan en los caminos del Señor, sí, de pronto no saben muy bien esto. Pero ya los que tenemos ya 15, 20 años, ya esto de preguntarle de la Pascua, ya me da hasta vergüenza, ¿no? Preguntarle, hasta se me van a poner bravo. Ah, pues pastor, ¿cómo nos va a preguntar esas cosas? A esta altura nos pregunta eso, ya somos maestros en decir que es la Pascua, ¿verdad? Entonces, puedo preguntar, ¿verdad? A cualquiera, ¿qué es la Pascua? Bien. ¿Qué es la Pascua? Ya ustedes los que ya tuvieron la enseñanza. ¿Qué es la Pascua, Tommy? ¿Ya? Entonces, si es necesario estar en la congregación aprendiendo. Porque en ese momento que ya el Espíritu Santo me está enseñando algo, yo mañana, ya el Señor me va a enseñar otra cosa. Si yo no estuve en esa enseñanza, voy a saber lo que el Señor, y seguiré yo con la ignorancia por 5, 7, 10, 15, 20 años, hasta cuando Dios quiera otra vez repetírmelo. Pero ya lo habló en la congregación, ya lo enseñó. O si yo aquí tomo atención, ¿qué es la Pascua? El mundo celebra la Pascua, pero muchos no saben. No. La Pascua se quisieron celebrar para recordar la libertad que hubo del pueblo de Israel. Es una celebración por la libertad, porque la Pascua surgió en el momento que mataron al cordero y le pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, para que no mueran los primogénitos de aquellos que estaban dentro. ¿Ok? Entonces salieron libres. Entonces el Señor lo que dijo, me celebran la Pascua. Esa Pascua era un rito para recordar la liberación del pueblo de Israel. Espero la noche, para cuando le pregunten, usted no diga, nunca me han enseñado eso. La plaga. Exacto.
Ya cuando fue a la última plaga. Y esa fue la liberación ya del pueblo de Israel. Ahí sí ya Faraón le dijo, váyanse, porque comenzaron a morir todos los primogénitos, y hasta el hijo de Faraón también, porque él no tenía la protección. ¿Amén? Entonces ahí dijo el Señor lo que usted está leyendo: y me celebran la Pascua como memorial, para recordar ese día de la libertad. Entonces la Pascua es como una fiesta de la independencia, de libertad, de liberación. Amén. ¿Cómo? Aquí viene la pregunta. Entonces, aquí sí nos dice Dios la fecha que lo tenían que hacer, y dice más allá, cuando el pueblo reciba la heredad, ahí comiencen a hacer y a celebrar en cierto tiempo. ¿Ok? Al séptimo día del séptimo mes. Es que el calendario ya es diferente. Era por enero, febrero, marzo, por abril. Ya es diferente al calendario de nosotros. Entonces ellos ya tenían una fecha que ya estaba estipulada. ¿Ok? Nosotros también celebramos. La pregunta ahorita, voy de atrás para adelante, la pregunta es, ¿se sigue celebrando la Pascua? ¿Se debe seguir celebrando la Pascua? Sí. Nosotros celebramos en la Santa Cena. No, estoy hablando Pascua. No mezclemos Santa Cena con Pascua. Estoy hablando de la Pascua, lo que está escrito aquí que dice que celebremos. en la Pascua ya no. ¿Sí? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Nosotros debemos seguir celebrando la Pascua? De ninguna manera. ¿Nosotros debemos seguir celebrando la Pascua? ¿Por qué no? Era para el pueblo de Israel. Era para el pueblo por desobediente. No era para el pueblo desobediente. No dejaba salir al pueblo de Israel. No. Tengamos cuidado con eso. La Pascua se celebraba justamente como festejo por la liberación del pueblo, como festejo. Que salieron Que Dios los libertó, ya fueron libres. Salieron de Entonces ya tenían que ellos conmemorar. Pero aquí viene la pregunta: nosotros, esta ordenanza de la Pascua es para todos, que todos lo hagamos. No, porque está escrito ahí, léalo. Ya lo leímos y algunos no se han dado cuenta, y ya hemos leído Éxodo capítulo 12 y tampoco se han dado cuenta que dice quiénes son los que celebran la Pascua. Léalo. Porque en el mundo nosotros celebrábamos la Pascua. que nos ponían en Semana Santa, hasta en Pascua ahí. ¿Por qué celebrábamos la Pascua? Y muchas veces la celebramos sin saber qué era eso. Mira hasta dónde la ignorancia, ¿no? La Pascua es la Pascua, ¿y qué? Ni sabíamos que era la Pascua, pero la Pascua dice cura que hagamos. Sí. ¿Sí? Santa era la Pascua. Ahora, una vez que ya sé que es la Pascua, ahora viene otra pregunta: ¿yo tengo que celebrar la Pascua? No, ya no. Porque, ¿qué dice eso? Léame, mi hermano, ahí lo dice clarito. Sí, el mismo. Porque ahí está la orden, ¿para quién no tenía que cumplir? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿Sí? ¿Está escuchando? ¿Está leyendo lo que ya han leído Éxodo y pasaron por ahí y no le dieron importancia a esta verdad? Ningún extraño. Aquí viene la pregunta. Exacto, porque hemos leído y ni siquiera hemos preguntado, pastor? Yo acabo de leer, el capítulo 12 lo leímos hace días atrás. ¿Por qué dice ningún extraño? ¿De qué, pastor? Dime, oh, hermano Francisco, hermano Washington, explíqueme esto. ¿Por qué dice ningún extraño? ¿Quiénes son los extraños? Porque aquí dice que ningún extraño. O sea, ¿quiénes son entonces esos extraños que no deben? ¿Ya? Entonces, extraño quiere decir a los que no pertenecen al pueblo de Israel. Esos son extraños. Es obvio,
Entonces, la Pascua, ¿quiénes nomás tenían que celebrarla? Solo el pueblo de Israel, nadie más. El resto que lo hacían eran metiches, agarrando y metiéndose en fiestas ajenas. Dice el conejito de la Pascua. ¿Cómo? Ese conejito de la Pascua, ¿qué es? ¿Cómo? El conejo de la Pascua. El conejo, esos son inventos del mundo. Eso, el conejo de la Pascua es una tradición mundana, pagana. Entonces tiene una historia pagana, todo ese isla, mezclaron cosas paganas ahí y eran cultos a algunos dioses. Entonces, para no perder esa tradición, esos dioses metieron ahí para que esté dentro. Ese es el becerro. ¿Ya? Entonces, todo ese conejito, la Pascua, San Valentín, eso es a Dios del amor, al Eros, todo eso son tradiciones paganas, son dioses. Adoraciones a dioses que se inventaron, se inventaron para seguir celebrando la adoración a sus dioses paganos, y lo metieron ahí, y el mundo, como es ignorante, sigue adorando y celebrando fiestas paganas no escritas aquí, no están aquí. ¿Ya? Bien, entonces clarito Dios aquí lo dice para quién es. Por eso yo digo, hay ordenanzas que están directamente para su pueblo y nosotros no tenemos nada que hacer ahí. ¿Por qué Dios dijo extraños no? ¿Por qué? Dios fue egoísta al no permitir que los extraños también. Porque, a ver, quiero que tengan claro, esta es la nación del pueblo de Israel, pero al lado de la nación del pueblo de Israel estaban otras naciones: Egipto, babilonios, sirios, filisteos. Había otras naciones, pero Dios no trataba con ellos para nada, porque ellos tenían sus dioses. Dios trataba solo con su pueblo, y cuando daba la ordenanza se la daba a su pueblo. El resto no tenía nada, porque ellos no conocían a Dios ni querían saber de Dios tampoco. Entonces Dios formó un pueblo para que ese pueblo de ahí enseñe a los otros pueblos y conozcan a Dios. ¿Ven? Por eso que la ordenanza era solo para su pueblo. ¿Por qué? Porque los filisteos no fueron liberados. Entonces, ¿cómo ellos van a celebrar Pascua si ellos nunca fueron liberados? Murieron todos. No, los filisteos no murieron, fueron los egipcios. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene que celebrar la Pascua? Los que fueron liberados. ¿Quién celebra la independencia de Guayaquil? ¿Quién celebra la independencia de Estados Unidos? ¿Yo por qué voy a celebrar? No tiene nada que ver, porque yo nunca tuve independencia de los Estados Unidos. ¿Sí se me están entendiendo? Entonces no tenemos que agarrar cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Ya, solo para indicarle que leamos y aprendamos la Biblia, no la leamos por leer. Estamos leyendo, pero démosle sentido. Aleluya. Bien, entonces, eso fue la Pascua en ese tiempo. Ya no se celebra la Pascua, ya no se celebra la Pascua. Ahora, ¿qué se celebra? La Santa Cena. ¿Sí? Porque ahora sí nosotros fuimos liberados, ahora sí, todo lo que ha recibido a Cristo, hemos sido liberados de la muerte. Y por eso celebramos ahora la Santa Cena, para recordarnos la muerte y resurrección de Cristo. Ahí es diferente. Eso celebramos ahora, porque eso sí nos dice que lo hagamos hasta que Él venga. La Santa Cena lo hizo Él. Gloria a Jesús. Amén. ¿Hemos entendido? Amén. Amén. Esa y otras cosas más que nosotros no debemos hacer, porque Dios sí lo dice, no, solo esta ordenanza para mi pueblo. Amén. Entonces leamos bien la Biblia y cojamos nuestra parte. No hagamos todo lo que no nos corresponde hacer. Seamos obedientes. Respetemos la orden de
Dios. Si Dios así lo quiere, así será. Yo no le cuestiono por qué solo el pueblo de Israel tiene que hacer eso, porque Él quiere que solo el pueblo lo haga. Amén. Gloria a Dios. Y ahí es donde viene y tenemos que aprender por qué en Hechos capítulo, ¿hasta qué capítulo hemos estudiado? 18 cada 17. Pero sí nos dio 18 también. Sí, se dio el 18 también. Yo recuerdo. Bien, entonces hay que prestar atención. Hay que prestar atención, mis hermanos. Hay que prestar atención. Ya 17 ya hablamos y el domingo, el último domingo que hablamos, no hablamos de 17, di un resumen. El último domingo hablé, fue un resumen del 17, pero hablé ya el 18 porque hablé de los corintios. Lea, hablé de los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Se olvidaron. Voy a mandar a editar entonces el video para que se sepa. ¿Verdad? ¿Cómo se edita? ¿Y cómo no se edita? Lo último que hablé fue ya el 18. Amén. Pero hice un resumen 17. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Por eso hice resumen. Porque nos olvidamos, no prestamos atención. Y ahora pregunto, y tampoco se prestó atención que ya el 18 ya habíamos hablado. Amén. Ahí hablamos de los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Tremendo iglesia. ¿Sí? Tremenda iglesia. Ahí hablamos de los corintios, también apareció un predicador. Apareció un predicador que tenía denuedo para hablar, pero algo le faltaba a este predicador. Algo le faltaba a este predicador, porque hablaba la palabra de Dios, pero no estaba completa. Por eso él no hablaba de Cristo, porque él no conocía esa parte. ¿Sí? Pero la gente que lo escuchaba, a él le decía amén y aceptaba. Pero los que ya conocían la verdad completa, la muerte y resurrección de Cristo, se dieron cuenta que ese predicador algo le faltaba. Amén. Porque hablaba bien de la palabra de Dios, pero no la hablaba completa. ¿Y por qué no la hablaba completa? Porque él no conocía la verdad de Cristo. Si se da cuenta, el prestar atención y el escuchar cuando están predicando, ¿qué está predicando? No está dentro. Este no es cristiano evangélico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este aquí se escucha bonito, pero este es otra doctrina. Es Jesús solo. O es adventista, porque me está hablando cosas que no. Y compartimos muchas veces videos de gente adventista, de pastores que no son cristianos evangélicos, pero como se escucha bonita, no lo estudiamos bien a ver si compartimos. Y en realidad no es de la doctrina. Por más bonito que hable, si no es de la doctrina, tengan cuidado, es preferible no compartir, porque dice la palabra del Señor, no le diga bienvenido a quien no trae la misma palabra. ¿Está escuchando, mi hermano? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando compartimos prédicas que nos parece bonita, pero tenemos que ver el perfil de aquel varón, si es de la doctrina. ¿Por qué? Porque esa predicación en ese momento puede estar dentro de la verdad. Escuchen, está dentro de la verdad y habla, las cosas que está hablando son cosas que están escritas. Pero ¿qué pasa? Que yo comienzo a seguirlo.
porque ya me gustó una. Pero de ahí no me doy cuenta que conforme voy escuchando, sin darme cuenta ya me está metiendo cosas que no son, y no me doy cuenta cuando no tengo discernimiento. Y comienzo a compartir. Por eso que algunas veces sí, cuando yo veo ahí, pongo abajo, tengan cuidado que este pastor no es cristiano evangélico, es adventista, tengan cuidado que este es, ¿ya? Para que no sigan compartiendo, para que no se vaya a dañar la fe. ¿Aló? Amén, aleluya. ¿Eso estamos aprendiendo en el libro de los Hechos? Sí, todo eso nos enseña a ser, hey, gente, está bonito, algunos están recibiendo, pero va bien, pero le falta. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Con él? ¿Qué hicieron con? Lo encaminaron. Lo encaminaron. Ven acá. Y él se dejó también. Exacto. Ven Pero acá. bueno, Está lo que bien. quería. Lo que estás hablando. Tenía Sí. deseo. Ajá. Tienes amor, tienes deseo. No lo estás haciendo por maldad, porque sí hay muchos que son de doctrinas diferentes, que no están en la doctrina porque lo están haciendo por maldad, porque quieren engañar, sino porque están engañados, están confundidos. Y ellos creen que lo están haciendo bien. Pero ahí es donde uno tiene que entrar y hacerle encaminar a la verdad, para que ese deseo de servir a Dios lo hagan completo. Amén. Nada más, lo hagan bien. Amén. Pero tenemos que estar atentos La ayuda. para ayudar y sacar del error. Y dice la Biblia. Amén. Gloria al hermano. Entonces, eso hicieron los hermanos que lo vieron a Apolo predicando. ¿En qué capítulo está eso? Sí. ¿Ven? Estamos en el 18. ¿Ya? Entonces lo llamaron, estoy resumiendo. No se vayan a confundir, me decir que estoy resumiendo. No estoy ya predicando el 18 porque ya lo hablé el domingo pasado. Estoy resumiendo porque todavía nos falta entender eso. Lo llamaron, le hablaron a él, ¿sí? Entendió, se arrepintió, recibió a Cristo. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso hizo. Ahora vamos al 19. Entonces Pablo, mire, eso en el 18 estaba en Corintios. ¿Sí? El 19 está allá en Efeso, que si no me equivoco ya es el tercer viaje de Pablo. En el capítulo 19. Ya estoy en el capítulo 19 ahorita. Pablo en Efesios. En Efesios. Si yo me voy al libro de Efesios, eso es lo que narra en Efesios, narra lo que aquí en el libro de los Hechos me está. Hey, mis hermanos, no se me distraigan, no conversen. Pablo en Efesios. Aló. Dice el versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolo, ¿quién es Apolo? Pregunto, ¿quién es Apolo? Exacto, ya lo estamos hablando en el capítulo 19, hablan otra vez de Apolo. Pero si yo no leí el 18, ¿usted cree que voy a saber quién es Apolo si estoy leyendo el 19? No voy a saber, no le va a dar sentido. Pero como ya leí el 18, ya entendí, ya el 19, ya sé de quién me están hablando. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintios, eso es lo que está en el versículo, en el capítulo 18. Todo lo que está hablando aquí es lo que está en el 18. Estaba en Corintios. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Qué dice el 2? Les digo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Recibisteis el Espíritu Santo
cuando creísteis, ellos que dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a dar la explicación si no se entiende esto. ¿Qué pasa? Que ellos vieron discípulos que estaban siguiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que estos discípulos eran discípulos ¿de quién? De Apolo. Porque ellos escucharon la palabra de Dios por parte de Apolo. ¿Ah? Exacto. O sea, estaban mal porque faltaba una parte. Le faltaba una parte más, que Apolo no les enseñaba la otra parte. Entonces solo Apolo les enseñó la parte de Juan el Bautista. Hasta ahí, nada más. Y de bautizarse. Hasta el bautismo de Juan el Bautista. Hasta ahí llegó la enseñanza de Pablo hacia aquellos discípulos. De Apolo, perdón. Entonces, ellos eran discípulos de Jesús. De Apolo. Exacto, no eran discípulos de Jesús, Eran de Apolo. sino de Apolo, porque Apolo le era exactamente la enseñanza que Apolo había compartido a ellos. Porque Apolo no fue discípulo de Jesús, porque no aprendió de Jesús, aprendió de Juan el Bautista. Entonces, cuando decimos discípulos, no crean que discípulos somos solo nosotros. ¿Sí? Discípulo es cualquiera que sigue la doctrina de alguien, pero es discípulo de ese alguien. ¿Estamos claros? Porque, ¿qué quiere decir discípulo? Discípulo quiere decir aprendiz, seguidor. Eso quiere decir discípulo, aprendiz, un seguidor. ¿Ok? Entonces, si nosotros aquí estamos aprendiendo de Dios y no hacemos las cosas de Dios, ¿seremos discípulos de Dios? No, porque no estamos aprendiendo y no estamos siguiéndolo. Entonces no somos discípulos de Dios. La palabra de Dios me dice, ¿quiénes son mis discípulos? Él mismo lo dice. Jesús dijo, ¿quiénes son mis discípulos? Mis discípulos no son todos los que hablan de Dios. No, discípulo es el que aprende de Dios y lo sigue a Él. Aprende de Cristo y lo sigue a Cristo. Ese es un discípulo. Amén. El que hace mis mandamientos. El que hace la voluntad de Dios. Ese, estás aprendiendo y haces las cosas de Dios. Ahí puede llamarte discípulo. ¿Ok? Y muchos cristianos abren su boca. Sí, yo soy discípulo de Cristo, yo soy discípulo. Si ni siquiera aprenden de Dios, peor lo van a seguir a Él. No quieren aprender de Dios, no les gusta aprender. No les gusta aprender. ¿Cómo puede llamarse discípulo si no te gusta aprender de Dios? ¿Aló, mi hermano? Amén. Esa es la verdad que aquí nos está enseñando el libro de los Hechos, capítulo 19. ¿Qué discípulos somos? ¿De quién somos discípulos? Eso es lo que nos está diciendo. ¿De quién eres discípulo? Si aprendes de Jesús y haces las cosas de Él, entonces eres discípulo de Él. Pero si no quieres aprender de Él y no haces las cosas de Él, no te puedes llamar discípulo. Entonces, Pablo se dio cuenta que estos no eran discípulos de Cristo, porque no estaban aprendiendo de Cristo, no estaban siguiéndolo a Cristo. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 3.
Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Fueron bautizados solo, En el nombre del Señor Jesús. fueron bautizados solo por el bautismo de Juan el Bautista, por conocimiento de la venida de Cristo. Hasta ahí llegaron. Pero no fueron bautizados ahora por la muerte de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo. No tuvieron ese bautismo. Entonces, ellos nunca recibieron el Espíritu Santo, porque nunca recibieron a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo se recibe ¿cuándo? Cuando uno recibe a Cristo. Cuando recibe a Cristo. ¿Amén? Entonces hay muchas doctrinas que predican de Cristo. Predican de Cristo. Y se escucha bien hablar de Él. Pero no han recibido a Cristo. Entonces en ese momento esa doctrina o esa vida cristiana que dicen llevar no está salva. Porque no han recibido a Cristo. Predican de Cristo, pero no han recibido a Cristo. Así hay muchos que predican la palabra de Dios, pero no han recibido a Cristo. Entonces, al no recibir a Cristo, no tienen al Espíritu Santo. No son iglesia. Entonces, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando hemos aceptado a Cristo. Pero ¿por qué se escucha? ¿Por qué se escucha la doctrina evangélica, algunos hermanos, y dicen, cuando hables en lengua, ya no, tienes que recibir el Espíritu Santo? Si no has hablado en lengua, no has recibido el Espíritu Santo. ¿Se han escuchado ustedes eso, verdad? ¿Ah? ¿Cómo? Como no ha hablado en lengua, todavía no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Tienes que hablar en lengua para haber recibido el Espíritu Santo. Tienes que hablar en lengua para decir que eres bautizado en el Espíritu Santo. Así predican todavía algunos. ¿Sí? Si no hablas en lengua es porque no has recibido el Espíritu Santo. Si no hablas en lengua es porque no has sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo dice. Así no lo dice. ¿Ok? Entonces, vamos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿En qué momento? ¿Estás seguro? Estamos seguros. ¿Están seguros? Más que seguros. Y más que seguros. Dice la palabra del Señor. No. ¿Por qué están seguros? Porque esa tiene que ser la pregunta. ¿Por qué están seguros? Porque dice en Romanos 10 que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya? Entonces ya uno recibe la salvación porque recibe a Cristo. Que la confesé con mi boca y creí en mi corazón. Eso es. Eso ya me dice que he recibido el Espíritu Santo. Porque recibí a Cristo. Porque recibí a Cristo. Esto dijo en Romanos 10.
No, ahí no dice que reciben a Cristo, reciben el Espíritu Santo, porque ahí no dice eso. No dice eso. Yo ahorita quiero eso, el Espíritu Santo que me ayuda, ¿cómo le puedo yo enseñar al hermano, porque principalmente más al hermano, que sepa en qué momento yo recibo el Espíritu Santo? Yo puedo decir eso, pero ¿dónde está escrito eso? ¿Cómo le puedo decir por la Biblia que el bautismo del Espíritu Santo se recibe cuando yo recibo a Cristo? ¿Cómo le puedo yo decir eso al hermano? Porque el hermano me dice y me enseña que el bautismo del Espíritu Santo es cuando yo hablo en lengua. Entonces, si el bautismo del Espíritu Santo es cuando yo hablo en lengua, hay muchos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, que muchos no hablan en lengua. Entonces, esos no tienen el Espíritu Santo. ¿Ah? Tremenda mentira. Entonces, si yo aquí ya estoy leyendo Hechos capítulo 19 y me está enseñando estas verdades de recibir el Espíritu Santo, tengo que aprender para poderle enseñar a otros. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, 9. ¿Qué dice Romanos 8, 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Listo. Entonces, el que me dice, escuchen, el que dice que no tienes el Espíritu Santo, que no ha sido bautizado, que no ha recibido el Espíritu Santo por hablar en lengua, ¿qué le está diciendo al cristiano? ¿Qué le está diciendo al cristiano? Que no es de Dios. Eso le está diciendo. Y eso es una herejía. ¿Cómo le va a decir a alguien que recibe a Cristo que no tiene el Espíritu Santo? Porque no ha hablado en lengua. ¿Sí? Que el hablar en lengua es la señal de que tienes al Espíritu y ya eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, miren lo que el diablo, cómo me hace ver, insultarme a mí, de decirme que yo no tengo al Espíritu Santo. Cuando al no tener el Espíritu Santo quiere decir que no eres hijo de Dios. Al recibir el Espíritu Santo me está diciendo que yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿en qué momento soy hijo de Dios? Cuando recibo a Cristo, pues. Entonces eso es en el mismo momento que yo recibo a Cristo, ya recibo el Espíritu Santo. Esa es la verdad. No me puede venir alguien y enseñarme otra doctrina cuando la palabra de Dios me dice que cuando recibo a Cristo, recibo el Espíritu Santo y ya soy hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, pero entonces, ¿por qué dicen que tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo? Vamos a 1 Corintios capítulo 12, 13. Estamos leyendo Hechos capítulo 19, ¿verdad? Para poder darle sentido a esta enseñanza, porque ellos tenían que entender por qué tenían que recibir el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. cuando me dice a todos, no me está diciendo solo los que han hablado en lengua. No sé si estamos claros. A todos se nos ha dado, y él está hablando, aquí en los Corintios le está hablando a los cristianos, para que ellos sepan, que no se han engañado. Ya todos tienen el Espíritu Santo. Todos han sido bautizados en el Espíritu Santo. Lea el principio, mira lo que dice. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. No podemos nosotros apartar acá. No, tú no has sido bautizado en el Espíritu. ¡Ey! Todo el que recibe a Cristo ya es bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento que el Espíritu Santo entra,
eso ya es bautismo porque ya me estoy sumergiendo, ya estoy metido con él, porque eso es bautismo. Bautizo quiere decir sumergirse, meterse. ¿Y quién se mete en mí? Se está sumergiendo, ya es un bautizo. Esa es la verdad. Que hasta ahora muchos cristianos evangélicos aún no la predican tal como es. Y siguen engañados y engañando a otros. ¿Cómo? Muchos sufren por eso, porque no es de Dios. No es que es la verdad. Eso es lo que Pablo les enseñó a ellos. Tienen que ustedes ser bautizados, recibir al Espíritu Santo. ¿Y en qué momento reciban a Cristo y reciben ya el Espíritu Santo completo? Ya está todo. De ahí viene el bautismo en agua. Esa es otra cosa que es una declaración de fe pública. Eso es otra cosa. ¿Ok? Que todos la debemos hacer. Pero eso el bautismo, si es aparte, recibes a Cristo y luego te bautizas en agua. Luego. Eso sí. Pero el bautismo del Espíritu Santo es inmediato. En el momento que usted recibe a Cristo, ya es bautizado en el Espíritu Santo. Porque dice que todos hemos sido bautizados. Y cuando dice todo, es tum. Yo no veo la lengua, no dice, pero ya dice que ya eres bautizado. Amén. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Aprendamos para poderle enseñar a otros, no para quedarnos con eso. Y no sé, así dijo el pastor. No es porque así dijo el pastor, es porque así hay que enseñarles a otros. Eso nos está enseñando el libro de los Hechos. Pablo y todos ellos vieron y que se quedaron callados. No, le dijeron a Pablo, ven acá, Pablo, estás errada, te falta algo, pero ven acá. ¿Debemos hacer eso los hermanos? Sí. Porque así dice la palabra del Señor que debemos sacarnos del error a los hermanos. Pero con la palabra, no porque yo creo, así me explicaron, no. Aquí está escrito, leámoslo y aceptémoslo. No mi palabra, acepte usted lo que está escrito aquí. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, aleluya. Y entonces la lengua, ¿por qué dicen que la lengua es para señal? ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué quiere decir entonces la lengua? Cuando la lengua sale, cuando se habla en lengua, ¿por qué es el hablar en lengua? ¿Por qué se habla en lengua? ¿Quién me puede decir? Es un don. Es un don. Es un don. De Dios. Es un don. Ya, pero si dice la Biblia, ¿por qué es la lengua? La lengua es para edificación. ¿Edificación de quién? De la De la iglesia. iglesia. Pero debe haber alguien que interprete. De lo que se interpreta, de lo que Dios quiera. Ahí la Biblia es significatoria. ¿Cómo? Es una manifestación del Espíritu Santo. Manifestación, claro. Y esa manifestación viene porque es un don que le da el Señor a cada uno como Él quiere y a la medida que Él quiere. ¿Sí? Es una manifestación, no es una verificación, es la palabra, no es la verificación para saber que yo soy o no soy cristiano, no, es una manifestación de un don. Amén, mi hermano. Ahora, pero sí dice la palabra del Señor, ¿para quiénes es la lengua? Sí lo dice, ¿para quién es? Sí lo dice, mis hermanos. Sí lo dice. ¿Para quién es el hablar en lengua? Sí lo dice. ¿Dónde, pastor? Ay, no lo han leído. Y hay un capítulo completo que habla de la lengua, de hablar en lengua, está completo. Y ese deberían estudiarlo para que sepan
¿Qué es la lengua? ¿Quién tiene que hablar en lengua? ¿Por qué tiene que hablar en lengua? ¿Para qué tiene que hablar en lengua? ¿En qué momento tiene que hablar en lengua? ¿Cómo hablo en la lengua? ¿Cómo saco la lengua? No, es que Pablo dedicó un capítulo entero. ¿Usted sabe lo que es? Dedicar un capítulo entero para hablar solamente de... Es porque es algo serio. Pues si no, no se va a tomar todo ese tiempo de explicar el hablar en lengua. ¿Por qué? Porque sabe, y a pesar de que le dedica un capítulo completo, muchos aún no lo entienden. Y hacen lo contrario de lo que está escrito ahí. Por vanidad. Los corintios eran bien vanidosos, bien creídos a muy espirituales. Y en la realidad era una iglesia tremenda, tremenda, llena de idolatría, de fornicación, de un montón de cosas, y hablaban en lengua. Porque había desorden, y ese desorden nos hacía ver a ellos que eran los súper espirituales, pero era desorden que había ahí. Todo el mundo quería hablar en lengua. ¿Sí? Entonces vamos a leer que dice Corintios 14, porque veo que no lo hemos encontrado. 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no. ¿A quién? ¿No para quién? No señal para los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, si ven lo contrario, que cogen la lengua como señal para el creyente, para enseñar que ya ha sido bautizado, para enseñar que ya tiene el Espíritu Santo. Y por eso digo, la Biblia más bien contradice esa enseñanza. La contradice. Porque en ningún momento la lengua es para señal del creyente. Pero, ¿qué dice? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Está escrito. Y si seguimos leyendo, nos sigue explicando de la lengua para que la tengamos clara. ¿Estamos claros, mis hermanos? ¿Por qué? Porque cuando recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo, comenzaron a hablar. ¿Quiénes se asombraron? Los incrédulos. Y ellos entendieron, pero porque ellos entendían lo que estaban hablando. Exacto, puso en la lengua de cada uno para que ellos sean, conozcan, sepan, porque para ellos, para que ellos conozcan, ellos, los incrédulos, no nosotros. Exacto. Y hablaron los que estaban ahí, se quedaron, ¿qué es esto? Están locos, están borrachos, están hablando. ¿Sí? Bueno, mi hermano, entonces, esa es la verdad, por la cual ahorita en el Hechos capítulo 19 tenemos que darle ese sentido y no pasar de largo. Fueron bautizados y recibieron y hablaron en lengua y fueron bautizados ya en el Espíritu Santo. No es la verdad. No malinterpretemos eso, porque más abajo me dice que hablaron en lengua y todo eso. Pero eso fue solo para enseñar, porque ya después, ya no, cuando recibían a Cristo ya no hablaban en lengua. Solo fue ese grupo, pero es como señal que Dios permitió. En ese momento que reciben a Cristo, hablen en lengua, pero es una señal, porque de ahí en adelante usted va a ver a otros, que vamos a seguir leyendo, recibieron a Cristo y no hablaron en lengua. ¿Estamos claros? Entonces no es una obligación, no es un estatuto.
da a Dios en el momento en que yo le estoy hablando. No. El hablar en lengua Dios lo da en cualquier momento. Usted puede hablar en lengua en cualquier momento. Cuando usted reciba a Cristo, a mediados de su tiempo de vida, en cualquier momento. Usted solo espere que Dios a usted le dé ese don y quiera que hable en lengua. Gloria sea al Señor. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo es que no malinterpretemos. ¿Sí? No malinterpretemos y no le demos el significado que Dios no le está dando. Que la lengua no es señal de ser bautizado en el Espíritu Santo. No dice eso en la Biblia. ¿Estamos claros? Amén. Así está. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos todos Amén. en el momento que recibimos a Cristo. Amén. Ahí la lengua es una manifestación que Dios la da como Él quiere, a quien quiere, a la medida que Él quiere. ¿Sí? Y gloria sea al Señor. El que hable en lengua. Pero ahí sí viene un orden. Por eso digo, lean 1 Corintios capítulo 14, cuál es el orden de hablar en lengua, porque no es de hablar en lengua por hablar. ¿Sí? Hay un orden. Dice, sí, hablen, pero háganlo en orden, decentemente. ¿Ok, mi hermano? Y si es en una congregación, 2 a 3, máximo, no todos al mismo tiempo. Y hay iglesias que, oiga, todo está como loros, no se entiende nada. ¿Qué está pasando? ¿Se está edificando una iglesia? No se está edificando porque no se sabe qué está hablando el de allá, porque todos se cruzan y habla uno, habla otro, habla otro, habla otro. ¿Hay orden en esa iglesia? No hay orden, pero los hermanos que no conocen dicen, esa iglesia es espiritual. Ni siquiera se entiende qué es lo que están diciendo, no saben. Esa iglesia es espiritual, y hablan en lengua a todos. Está bien, que hablen en lengua a todos, pero si no lo hacen en orden, no son espirituales. ¿Y cuál es el orden? 2 o 3. ¿Y cuál es el orden? Que se interprete. Exacto, que haya interpretación de lo que él, ella está hablando, para que la iglesia sepa qué es lo que está hablando. ¿Sí? Porque caso contrario, dice la palabra del Señor ahí mismo en Corintios, porque ese es un manual del hablar en lengua. Corintios capítulo 14 es el manual. Si usted quiere hablar en lengua, lea primero el manual. ¿Ya? Lea primero el manual antes de ser usado. Léalo primero, Señor, en el nombre de Jesús. Ya. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando en lengua tenemos que, el espíritu, por si acaso razona. Cuando usted habla y el espíritu está activo, usted tiene dominio propio. Usted tiene dominio propio, no es que se descontrola y tiene dominio propio. ¿Sí? Entonces en ese momento dice la palabra del Señor que tenemos nosotros que pedir, entender lo que estamos hablando. Si estamos orando y estamos hablando en lengua, dice también que se interprete lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque caso contrario dice que va a ser como un címbalo que resuena y no hay sentido, no hay nada. Es como que no ha pasado nada. O sea, no ha pasado nada. No, lo que hace Dios no es para no pasar nada. Todo lo que Dios hable o hace es para edificar, mis hermanos. No es solamente para pantallar, No. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios, si permite algo en la iglesia, es por la edificación, porque Dios nos edifica, no solamente, o sea, no sé si me hago entender. No es por gusto, mis hermanos, no es por gusto. Amén. Entonces, por eso Dios sí pide que pidamos interpretación de lo que se está hablando, para darle sentido y sea edificado y sea edificada la iglesia. Porque si no hay entendimiento, la iglesia no se edifica. No se edifica, perdón.
Es que así está escrito. Así está escrito. No hay edificación en la iglesia si no se entiende lo que se está hablando. No hay edificación. No se edifica la iglesia. Y si yo estoy hablando en lengua, pastor, me edifico yo solo. Si sabes lo que estás hablando, sí. Pero si no sabes lo que estás hablando, tampoco te estás edificando. Por eso dice que cuando ores, hacerlo con entendimiento, entendiendo. ¿Qué usted sabe si no está blasfemándolo a Dios? Y usted está... y lo que está hablando está en contra de Dios. ¿Usted cómo sabe? Por eso yo no le puedo decir amén a alguien que está hablando en lengua hasta no saber qué es lo que está hablando. Si está en la carne también puede hablar en lengua. Y esa lengua, dice la palabra del Señor, son lenguas de demonios. Porque si hay lenguas de demonios, y yo le voy a decir amén si no sé lo que está diciendo. Por eso Pablo frenó ahí. A ver, interprete. Lea Corintios 14. No es que está diciendo que nadie hable en lengua. No dice. Solo dice que lo hagamos en orden y sabiendo lo que estamos haciendo. Amén. Y da cierta cantidad de 2 a 3. Porque es verdad que si hablan todos, ¿qué orden es ese? Yo escucho de acá, ya está hablando, de acá está hablando. Pero, miro para allá, miro para acá, ya donde quedó. No sé a quién me aplicar. por eso que da un límite, no está impidiendo, está dando límite para que haya el orden, el conocimiento y la edificación. ¿Estamos claros, mis hermanos? Si lo entendimos, en el nombre de Jesús, podemos enseñarle a otros que todavía están en la ignorancia de este conocimiento. Amén. Esto está grabado, esto se sube, y muchos cristianos, pentecostales y todo eso que tienen la enseñanza diferente, me van a insultar. No importa. Pero la verdad está escrita, mis hermanos. La verdad está escrita. En ningún momento estoy impidiendo que no se hable en lengua. Pablo no impidió que se hable en lengua. Lo que está poniendo de Pablo es que haya orden y hagámoslo como Dios quiere. Eso es todo. Si usted no sabe, lea Corintios 14, léalo bien y ahí lo va a hacer y va a obedecer. Somos hijos de obediencia, entonces obedezcamos a Dios. No obedezcamos nuestros instintos, nuestros impulsos, porque esto no es de impulso, esto es de obediencia. Amén, mi hermano. Y esta es la iglesia que Dios aquí está ayudando a crecer. No caminar como robot, como automatizado, sino caminar bajo la verdad. Si así dice, así lo hago Dios. No me gusta, pero si así lo dice Dios, así lo tengo que hacer. ¿Quién soy yo para irme en contra de la verdad? Cuando habla de lengua hay que ser apoyado, si no hay intérprete, porque aquí lo dice. Y si no hay intérprete, hay que ser apoyado, porque aquí está escrito. Ahí está escrito. Amén. Ahí está escrito. Y si no hay intérprete, dice, calle. ¿Está severo el pastor? No, está escrito. Severo es Dios y usted ve severo esa orden. ¿Eso hace la iglesia? No la hace, porque lo que más le interesa es que hable, porque eso hace ver que la iglesia es espiritual. Si sabemos lo que está hablando y va a favor de Dios, sí, espirituales. Pero si yo no sé, no le puedo decir espiritual si no sé qué está hablando. Amén, mi hermano. Entonces, espero no corran de aquí. Oye, el pastor dice que nadie habla en lengua. Que el pastor dice que en la lengua no hay que hablarla. El pastor dice que no, lengua no se habla en la iglesia. Tengan cuidado con esa mente. No ha dicho eso. Lea, por eso digo, leamos Corintios 14. Esa es la orden que no está dando el pastor, la está dando Dios. No me metan a mí, métanlo a Dios. Está escrito, leámoslo y obedezcamos tal cual como está escrito. Nada más le estoy pidiendo, mis hermanos,
Yo no estoy trayendo un evangelio nuevo. No estoy trayendo una doctrina nueva. No, en ningún momento. Es la misma, dijo Pablo. Yo no estoy trayendo nada nuevo, es lo mismo. Lo único que estoy haciendo es explicarles cómo debe de hacerse. Gloria al Señor. Amén. Y ahí nos quedamos en el 19. No terminamos el 19. ¿Ve? Ahora sí podemos decir, el domingo que pregunte hasta dónde llegamos, empezamos recién el 19. Amén. Póngase en pie, mi hermano. Empezamos 19. Santo Señor.